¿Cómo definirías tú? 自分の音楽、どういう自分にとって音楽は音楽とは音楽とは自分で自分のella misma. ella misma. Esa música que te sale del corazón. 自分の心から出る。¿Cómo descubriste que tu vocación era cantar? 自分が音楽にどんなきっかけで音楽を Eso. ¿Sabes? Una acapella antes hacía un vídeo de bando canciones también formaba grupos y aumentar el vídeo. ¿Qué expectativas tienes del concierto que vas a dar hoy, mañana aquí? 今日は明日のコンサートに向けて気止めestá muy nervioso でもみんなで楽しんでもらえるよ pero espera que todo el mundo そんなの Vale, por último, dinos unas palabras para tu público, para todos los que te escuchan. じゃあはい。どうもこんにちは、ゆきです。メアモユキ。スペインでもっともっと活動を広げていきたいので、ゆきのことを応援してください。よろしくお願いし voy ます。 actuando cada día más en España, con lo cual animación. Muchísimas gracias, Yuki. Vamos, esperamos verte y que cantes tu quiero. ¡Os quiero mucho! Hola, buenos días. ¿De qué vais cosplayadas? De la princesa Sakura y la princesa Tomoyo de Tsubasa, de nuestro amigo. ¿Os costó mucho hacer este cosplay? Bastante. Estamos planeando desde el salón del mes anterior. ¿Vais a participar en el concurso de cosplay? No podemos quedar y además no tenemos ninguna coreografía ni nada. No tenemos nada preparado. Simplemente el disfraz. ¿Cómo habéis hecho el cosplay? Pues con elementos de casa, tipo cartulina, cartón y luego ya comprando tela. Con elementos de casa, como por ejemplo hemos utilizado uno de verdad, de estos y luego de droguería y esto es cartón, esto también es cartón. ¿Es la primera vez que haces cosplay? Sí, creo que es el primero. Vaya, primeriza. ¿Os gusta esta experiencia de haber hecho el cosplay? Es un poco agobiante porque aparte de ser el mío he tenido que ayudar, sí, he tenido que hacer la gran parte del suyo. No se me da bien coser. Entonces es un poco agobiante, pero me gusta el resultado. Supongo que repetiré. ¿Qué opináis del cosplay? Pues es, no sé, lo veo como un carnaval es una manera de, no sé, de divertirse, de intentar sentirte como si fueses, bueno, intentar representar a ese personaje que tanto te gusta y sentir que por un día eres como él, no sé, es divertido y a mí me gusta la experiencia. ¿Os gusta este mundo del cosplay? Sí, como dices, es bastante interesante y no sé, es laborioso, pero el resultado es gratificante. No sé si sabéis qué es el crossplay, que es cuando un chico se cosplaya de un personaje femenino. ¿Qué opináis sobre eso? Es curioso. Hay casos que queda bien y otros que no tanto, pero es un detalle curioso. Sí. No sé, creo que está bien intentarlo y no siempre ir, vale, si me gusta este personaje, no puedo disfrazarme porque no somos el mismo sexo. Claro, es salvar las limitaciones. Sí, a mí me parece bien. Muchas gracias y espero que nos escuchéis en Gato Cosplay a las 9 horas España todos los lunes. Vale, muchas gracias. Adiós.
puesto lavaderas de pino para hacer un tubo de cobre y le envuelvo la parte que se cubre las paredes. He comprado el esquema en una tienda de disfraces de Valencia que está por el centro. Como iba muy apurado, esto lo hice con plastilina. Sí, qué personaje. Es una forma de expresarse, aunque no lo comprende, pero siempre deberías de intentarlo alguna vez y que es muy divertido. ¿Tienes planes para hacer unos cosplays? Sí, eso hacer de personajes Buenas, estamos aquí en Gato Cosplay para hacer una entrevista a una cosplayer. Bueno, sería como el Arce. ¿De qué vas cosplayada? De fan de Final Fantasy XIII, ¿Qué opinas del cosplay? que en general me encanta, la verdad. ¿Vas a participar en el concurso de cosplay? No, hoy no. Hoy no, hoy vengo solo de relax para pasearme, ver amigos y ya está. Has hecho varias veces cosplay, ¿no? Sí, ¿Cuál piensas que ha sido tu mejor cosplay? el de Tifa, de Final Fantasy XIII. ¿Te gustó mucho? Bastante. ¿Participaste con él en un concurso de cosplay? No, no. ¿Qué opinas de las actuaciones de cosplay? Pues que si están bien molan y si son basura, afuera. Simplemente, hay que decirlo. ¿Te gustan más los cosplays comprados o los hechos? Hechos a mano. Yo siempre me los hago a mano. ¿Piensas que está bien que una persona que no sepa coser se los compre? Pues sí, si te gusta, sí. No hay inconveniente. Vale, muchas gracias. Esto ha sido todo para Gato Cosplay de la NC Radio. Bueno, unas preguntas. ¿De qué vas vestido? de Azukite de Haku. Muy bien. ¿Has hecho tu cosplay? De todo, incluido las armas y todos los complementos que llevas, peluca incluida. No, menos la peluca y las armas y las botas. ¿Crees que una buena peluca es importante para el cosplay? Hombre, si puedes hacer el pelo, si luego hacer el pelo mejor, pero si lo consigues hacer una peluca también. ¿Cómo que tu peluca, o sea, que has conseguido que consiga volumen, ¿no? Que se levante. ¿Cómo has conseguido tú eso? Una peluca afro y a presión. Empiezas a peinar, la peinada y al final te queda. ¿Lo has puesto laca? No, he usado dos amigos haciendo fuerza a la vez para que se vaya acoplando la cabeza. ¿Y qué nos dices de las armas? De contrachapado, pillamos unas tablas de la más de la calle, le hicimos lo que sería el modelo, luego las cortamos, hicimos dos, en verdad son cuatro, lo que pasa es que las juntamos para hacer la gorda y luego ya hicimos las individuales, una a una, la que se entra encima se escapa la otra, pero bueno, no queda tan mal. Son armas recicladas, literalmente. Bueno, ¿qué opinas de eso? Para una vez que hay algún evento así que puedas disfrazarte y hacer cosas. ¿Qué opinas de aquellos que pero luego van y actúan y pasan de que lo han hecho ellos? Yo al menos lo digo, lo he comprado y no me apunto a esas cosas. Por lo menos que digan que lo han comprado, si lo han comprado. No de que sea que guay que soy yo. Hay gente que tiene más mérito por eso, porque se han hecho ellos y eso ya cuesta. ¿Volverías a repetir la experiencia? O sea, ¿tienes planes de futuros con otros cosplay? Sí, este es el segundo cosplay, de hecho. El primero sí que lo hice yo, así recogiendo piezas de todos los sitios, de Aokiji, de One Piece, de Mantufo. Luego me puse este, pero como el año pasado estuve enfermo, no pude venir, solamente lo usé en el Otacuar. Y no conseguí sacar. ¿Y qué cosplay te planeas hacer?
Especialmente seguir con Haxi, ¿no? One Piece, que tengo un poquillo alguna de esas. Principalmente Zelda. Pues muchas gracias por compartir tu opinión sobre cosplay. Nada. Venga. Estamos aquí en Gato Cosplay para entrevistar a dos cosplayers. Decidme vuestros nombres. Marta. Chao. Bueno, ¿lleváis mucho tiempo en esto del cosplay? Yo llevo sobre un par de años. 3 o 4 años. ¿De qué vais cosplayadas? Área de cotillería. Piel, versión de chica, ¿Os costó mucho hacer este cosplay? este cosplay se lo debo a ella, que la ha hecho, y también me costó mucho, la verdad. Porque bueno, los dos son muy llamativos y muy costosos porque tienen mucha tela, son capas, vestidos. Pero bueno. ¿Cómo conseguisteis los elementos? Lo que son las telas en Marina, aquí en Valencia, hay una tienda de telas muy barata. Y luego complementos del gorro lo compré, de los gorros de tela, todo aquí. Los guantes los compré por eBay, las pelucas también, las lentillas en la tienda de lentillas. Luego el pantalón yo lo compré en una tienda porque no estaba el pantalón y bueno, y las medias también en otra tienda y ya está. ¿Qué pensáis de aquellas personas que no saben coser y se compran el cosplay? Bueno, es que yo creo que el cosplay es muy general, ¿no? Cada uno lo puede tomar de una manera. Yo lo tomo como un trabajo que hago yo misma, en el sentido de hacer las fotos, me gusta mucho la fotografía, cómo quedan, y luego coser también. Pero le doy más importancia a la fotografía y ahora el que se lo compre, cada uno es libre de cómo... A ver, yo lo que opino es que está bien, ¿vale? Si te gusta el cosplay está bien que si no sabes coser por lo que sea, no tienes ganas de aprender por lo que sea, pues te lo compres. Pero lo que no veo bien es que te lo compres y digas que no lo haces. Exactamente eso. Porque eso el mentir ahí es lo que yo veo mal también. Bien, ¿vais a concursar en el cosplay? No, tampoco. Yo no voy a concursar. ¿Tú eres cosplay? Sí, Rina, de la serie René Gaudí, Eufemia de Codería, y no sé, ahora no se me ocurre ninguno más. Es que no sabría por dónde empezar. Tengo el de Vanille de Final Fantasy XIII, que es el que estoy empezando ahora, de Vocaloid Black Bow, también tengo que hacerme, de Rank, además de todos los mil que me he hecho no voy a hacer más. Una agenda entera ahí, toda súper larga con un montón de cosas, es igual. ¿Pensáis que cuando tengáis 30, 40 años seáis unas abueletas seguiréis haciendo cosplay? A ver, yo creo que sí, pero menos, porque ya tienes más responsabilidades que ahora, ¿no? No sé, yo es que cuando llegue a los 28 o 30 diré, no. Yo cuando me haga mayor le haré a mi hija, a lo mejor a mi hermana pequeñita y a lo mejor le quedan bien, pero yo cuando estoy muy miquis con esto de la edad y no. Vale, pues esto es todo. Muchas gracias y espero que nos escuchéis en Gato Cosplay a las 9 horas España. Vale. Todos los lunes. Estamos aquí en Gato Cosplay para entrevistar a Raúl, el entrenador. Dime, ¿cómo resumirías tu competencia? Pues a ver, yo no me ya he hecho para que simplemente es una forma diferente de hacer persona. Y nada, pues la verdad es que hoy la gente se la ha pasado bastante bien, así que lo definiría como que ¿Qué tareas te ocupan tú como organizador? pues yo, a ver, coordino que todo funcione bien, que todo salga adecuadamente, aunque quieras no como estas cosas, no siempre hay problemas. Pero bueno, yo pues eso me función básicamente que el salón funcione bien. ¿A ti te gusta el cosplay? A mí sí, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo que quiero, de hecho tengo muchos cosplays en proyecto. Lo que pasa es que como no tengo mucho tiempo, pues bueno, los voy alargando, pero dentro de poco me veréis un cosplay que está bastante interesante. En el concurso cosplay de estas jornadas pues, han habido problemas. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Pues a ver, siempre suelen surgir problemas con estas cosas. Lo que pasa es que yo, pues
considero que bueno, la decisión del jurado ha sido una, ¿vale? Y hay que respetarla y bueno, así a quien no le guste, pues, pero sigue intentándolo y que espero los concursos que... ¿Cómo definirías, cómo definirías estas jornadas, las palabras? Llamar la atención básicamente. Pues diversión y más diversión. Muy bien, ¿y quieres añadir algo para el futuro, para llamar a la gente para que venga? Pues a ver, a mí me gustaría decir que a ver, la gente siempre nos ve como personas raras o... Yo no creo en serio que nosotros seamos raros, simplemente es una forma divertida de ver la vida, salir de la monotonía y estamos todos como una pequeña familia. O sea que yo os animo a todos a que vengáis a un salón, seáis donde seáis, donde lo tengáis, que podáis disfrutarlo, que paséis bien y a tope. ¿Continuarás siendo el organizador? Imagino. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Tu primer programa, no te cosplay.